Muy bien. Eh, Había leído esta línea. En esta esperanza encontramos el consuelo a todas nuestras penurias, tristezas y quebrantos. Nada es para siempre en esta vida. Ni las tristezas, ni los dolores, ni nuestras pérdidas, ni nuestros desalientos. Nada es para siempre. Entonces, nosotros encontramos quiénes los que tenemos esperanza, los que nuestra esperanza está fincada sobre Cristo, sobre estas palabras. No hay otro lugar de reposo más que la palabra del Señor. ¿Crees esto?, le preguntó el Señor a Marta. Sin embargo, la fe en Cristo no se contrapone con nuestros sentimientos naturales, y la gracia no nos prohíbe nuestros afectos naturales hacia nuestros amados que han partido. Como cristianos, podemos llorar por la muerte de nuestros amados y amigos, pero no como los otros que no tienen esperanza. Nuestra pena es como la tristeza de alguien que ve a un ser querido partir a un largo viaje, pero no por un largo tiempo, sabiendo que lo volveré a ver. Me volveré a reunir con Él, porque Cristo es el que nos une en uno, para que todos seamos uno, dijo el Señor, como tú, oh Padre, y yo somos uno, que ellos sean también uno conmigo. Entonces, en esa unidad, nosotros podemos contemplar con la esperanza de que nuestros amados solo partieron. Bueno, qué hermoso es poder hacer partir a un ser amado, orando con él, dándole confianza, que pronto nos veremos, que él ya va a descansar, dándole estas palabras hablándole y compartiendo con él la misma esperanza. Pronto te veré, no me tardaré mucho, yo también voy a ir contigo, ¿verdad? Qué hermoso es que Dios nos conceda esa oportunidad. Muchas veces no la tenemos, porque Dios elige cómo será ese momento, pero nos alentaremos mucho que Él compartió nuestra misma esperanza, ¿verdad? Que hablamos algunas veces o muchas veces hablamos de ese tiempo en que nos veremos más allá de la muerte. Ahora, estamos viendo las bases doctrinales, enfocándolas a que se conviertan en una experiencia. Que si conocemos que eso es el plan de Dios, esta es la doctrina de Dios después de la muerte. Bueno, pero es muy importante que nosotros identifiquemos las experiencias o manifestaciones que vienen cuando hemos iniciado una relación personal con Dios. Y las voy a señalar porque cada una de estas condiciones o manifestaciones se convierten en una fortaleza, en un gozo, en una esperanza, en un reposo de la fe. Bueno, no podemos esperar que venga ninguna manifestación de una relación con Dios cuando no hemos aceptado la doctrina del Evangelio de Dios. Bueno, ahí descansa la palabra de Dios. Esto que está documentando, eso es la doctrina, ¿verdad? Que está fundada en la palabra de Dios. Y dice, no podemos esperar que venga ninguna manifestación cuando no hemos aceptado la doctrina del Evangelio. Eso es lo que predicamos.
nosotros predicamos la doctrina, pero fortalecido con un testimonio de que yo he experimentado esa relación, que hubo un momento en que yo nací de nuevo, que empecé una nueva vida, un momento en que yo decidí recibir a Cristo. Estoy hablando mi testimonio, que es mi experiencia, pero a Él le doy las bases de lo que Dios dice, la doctrina. Bueno, en el caso de mi testimonio, yo he pasado de la doctrina a la vida. Es importante no solo estar de acuerdo, conocer o aceptar la doctrina. Yo lo sé y yo acepto todo eso, pero mientras no decidas recibir a Cristo, eso nunca será una experiencia. Es decir, nunca se iniciará esa relación personal con Dios. Es importante que tú sepas que no basta esto. El Señor dijo a sus discípulos después de que les lavó sus pies, dijo, si sabéis esto, bienaventurados serán si lo hiciereis. Bueno, nosotros debemos pasar siempre de la doctrina a la vida de la doctrina o de la palabra. Entonces, vamos a ver algunas manifestaciones que deben estar presentes en el que tiene una relación con Dios, en el que pasó del conocimiento al espíritu, o de la doctrina a la vida. El conocimiento envanece, pero el espíritu da vida. El espíritu vivifica. Bueno, eso es cuando el espíritu de la palabra es una realidad en nosotros. La palabra está viviendo en nosotros por el espíritu de la palabra. Y dice en 1 de Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aunque lo sepa, él no puede esperar que venga una experiencia maravillosa de aquellos que tienen una relación con Dios. Entonces, es importante, muchas veces nosotros le hacemos preguntas a una persona que ha recibido a Cristo, le decimos que si él está listo para empezar una nueva vida, que si le gustaría a él tener su nombre escrito en el libro de la vida, que si le gustaría dejarse guiar por Dios. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos diciendo que él debe de entrar en una vida experimental. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, por eso el Señor les dijo a sus discípulos cuando recién resucitó y ellos estaban muy confundidos, y se presentó delante de ellos y ellos estaban impresionados porque todavía ellos no habían pasado de lo que el Señor les había dicho que vendría después de su muerte. Él les habló muchas veces que iba a morir, que iba a ser rechazado, pero que Él resucitaría. Hasta ahí ellos llegaban como una doctrina, pero que ellos estuvieran a la expectativa de que Cristo se levantaría de los muertos, no. Por eso les dice en Lucas 24, 39 al 40, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, el que ustedes conocen. Yo mismo soy, y palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Bueno, este es el Cristo que hemos de recibir. ¿Qué quiere decir? En este versículo está el Evangelio.
Cuando Él les dice, miren mis manos y mis pies, les está mostrando las huellas de los clavos, diciéndoles, yo morí por sus pecados en la cruz, por la culpa de sus pecados yo morí, pero también he resucitado y vean que yo soy el que estuve en la cruz. Bueno, este es el Cristo que una persona debe poner su mente, su corazón, que este versículo dice que Cristo pagó la culpa de sus pecados para que no se pierda, para que no perezca. Este es el conocimiento de la verdad. Dios quiere que las personas acepten y reciban a este Jesús crucificado y resucitado. Cuando a nosotros nos queda claro, todo el que ha creído en Jesús, cree en este Jesús resucitado. Lo que significa que las huellas de sus clavos pagaron la culpa de mis pecados y ahora Él viene a darme vida eterna para que no perezca como los otros que no tienen esperanza. Y dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Aquí está hablando Cristo ya glorificado, ya está sentado en el trono a la diestra de la majestad. Y en su espíritu, el espíritu del Padre, que es el mismo espíritu del Hijo, el Espíritu Santo, viene a traer a Cristo a su corazón, a su experiencia, para cumplir toda la vida sobrenatural, la vida nacida de nuevo. Entonces, esto es lo que debe tener claro una persona que dice creer en Cristo. Cuando Él ha creído esto, especialmente, y esa es nuestra parte, hermanos, a nosotros se nos confió esta palabra, la palabra de la reconciliación. Y Dios nos dio un ministerio. Vayan y prediquen a toda criatura, ¿verdad? En todo el mundo. Esa es nuestra parte que Dios nos ha dado para que esos amados se conviertan de la potestad de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Entonces, esa es la base que una persona debe y puede tener para poder experimentar todos los resultados de su relación con Dios. Bueno, aquí les voy a mencionar una de esas manifestaciones maravillosas que vienen cuando alguien tiene esta relación. ¿Y por qué mencionarlas? Porque son una fortaleza, un aliento, un alimento que Dios empezó a trabajar en mí desde el día que recibí a Cristo. Empezó algo que yo no tenía, nació en mí. Esto es lo que se refiere, el que tiene al Hijo tiene la vida. Estas manifestaciones maravillosas. Lo primero una de ellas, porque no hay ni la primera ni la última, todas están en el mismo nivel. Una de esas manifestaciones es que Dios le da su espíritu para que more en él, el que ha recibido a Cristo. Dios pone su presencia. Aquí estoy. Tú abriste la puerta de mi corazón cuando te hablé y yo entré a ti. Y aquí voy a estar presente. Y dice en Efesios 1, 13 y 14, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa es que el Señor les dijo
a sus discípulos, yo me voy a ir, pero voy a mandar otro igual a mí, el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu que proviene del Padre. Él les revelará todas las cosas. Él tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso les dije que Él tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces, cuando recibimos a Cristo, creyendo en el que resucitó, en ese momento Dios nos da su Espíritu, como una respuesta a mi fe en este Jesús resucitado. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Las arras es estas manifestaciones abundantes. Las arras significan una promesa de que yo cumpliré todo lo que te he prometido y te voy a dar unas pequeñas primicias para que tú veas que el resto de tu herencia realmente se llevará a cabo. Y esas primicias o esas arras que son experiencias, evidencias o manifestaciones, con esos pequeños anticipos, nosotros somos abundantemente bendecidos, nada más con las primicias en esta vida. Bueno, esos son solo las primicias. Estamos hablando de esas manifestaciones de que el Padre vive, el Padre y el Hijo viven en nosotros. Y es cuando experimentamos los frutos de esa relación. Esa relación es vivificada por nuestra comunión, por nuestro compañerismo, por nuestra afinidad con Dios en todas las cosas. Bueno, Él va dándome más y más manifestaciones o evidencias o señales de que Él vive en mi corazón. Pero es algo que en ningún espíritu encontraremos. Nadie nos podrá dar esas manifestaciones o esas experiencias. Solo Dios las tiene para los que creen en Él, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Esto que estoy mencionando, eso es la vida, pero es una probadita en este mundo para que nosotros nos alentemos, porque ese es el testimonio de Dios en este tiempo, en debilidad, en imperfección, ¿verdad? En tantas cosas que ningún hombre puede tener si no las está recibiendo de Dios, fruto de esa relación. Y luego dice, el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, ¿hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión que hemos adquirido para alabanza de su gloria. Las primicias serán solo hasta el momento de ser llevados al cielo. Ese es el momento de la redención completa, mi alma y mi cuerpo. Ese es el momento de la redención. Y yo poseo algo como una herencia. Y Dios me dio solamente las primicias. Las arras son la realidad de que yo cumpliré todo lo que te he prometido y te voy a dar esto para que tú lo pruebes. Bueno, esa es una manifestación, un espíritu que nos motiva. Ese espíritu es la esencia de Dios, mostrándose como vida, como maravillosas experiencias. Bueno, esa es una de las manifestaciones de alguien que inició una relación personal con Dios. Dios le da su espíritu.
cuando creyó en el Evangelio de Cristo. Otra manifestación es que ha experimentado un nuevo nacimiento. Esto significa que Dios no está mejorando lo que tú y yo somos por nuestro nacimiento natural. Nada de eso quedará, nada de eso sirve, porque todo viene de una naturaleza pecaminosa. Todo está contaminado. Entonces, es necesario nacer de nuevo y Dios nos dará la experiencia. Experimentarás que tú iniciaste una nueva vida que no podrías imaginar, ni describir, ni pensar de ninguna manera. Una vida que solo es dada por Dios. Un nuevo nacimiento. Y dice en Juan 3, 5 y 6, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, si Dios me dio su Espíritu, yo voy a tener manifestaciones, ¿verdad? De que ese Espíritu está dándome cosas del reino de Dios. Sabiduría, revelación de la verdad, revelación de la justicia, de la santidad, del amor, de una vida. No nomás son descripciones con palabras, ¿verdad? Sino en una parte Pablo les habla a los corintios, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, esta es la vida espiritual, la vida en espíritu, que no la obtenemos de nadie ni en ningún lugar. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Empieza una vida completamente desconocida, pero qué vida tan hermosa. La luz de la vida, contestando tantas preguntas que te hace sobre la vida, tantas incertidumbres, tantos cuestionamientos que se hace la gente y que tú también y yo también nos los hacíamos. De repente empieza a tener respuesta que viene del reino de Dios. Y Dios revelándote la verdad. Si ustedes permanecieran en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Bueno, esta es la experiencia de haber nacido de nuevo. Cosas que ojo no vio ni oído oyó. Bueno, entonces, esta es una experiencia. Bueno, podemos conocer la doctrina, pero es importante. La doctrina dice que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios y no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Pues porque necesitan nacer del Espíritu. Entonces, una experiencia es que tú dices, la verdad es que yo empecé a vivir, a tener luz, a tener la verdad. Esta es la verdad. Esto es lo justo, esto es lo santo, esto es lo perfecto. Esto no puede venir de nadie. Nada más Dios lo tiene. Y relacionamos esta experiencia por haber recibido a Cristo. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Entonces, la experiencia de un nuevo nacimiento es una manifestación en el que tiene una relación personal con Dios. Si alguien no experimenta un cambio, algo
que puede derrumbar todos sus argumentos, sus razonamientos, sus conocimientos intelectuales, todos sus juicios que tenía. La verdad viene y derriba todo eso como hojarasca. No pueden soportar el peso de la verdad. Bueno, cada uno de nosotros experimentamos esa maravillosa manifestación de haber nacido de nuevo. La Biblia nos dice que nacimos de nuevo como una criatura recién nacida, que necesitamos la leche espiritual para que por ella nosotros crezcamos. Entonces, bueno, eso también nos lo enseña la palabra de Dios, que nacimos como bebitos. Así como el bebito que solamente su vida es la leche materna. Así nosotros debemos desear la palabra de Dios para crecer en esta relación. Y el desarrollo o el crecimiento es como la figura de un bebé. Otra manifestación es este pasaje muy abundante. El que tiene una relación personal con Dios experimenta una revelación de un reino que es para él desconocido. Y empieza a encontrar cosas que nunca vio escritas ni oyó a nadie mencionar ni pensar. Pero el que inició esta relación las tiene. Y dice, es un pasaje, es un poco amplio porque revela muchas cosas. Este pasaje me voy a detener un poco porque es importante que alguien pueda ver. Algunos ven solo destellos o ven pequeña luz, otros lo ven claro, pero lo ven. Entonces, dice que experimenta una relación personal de un reino que es, perdón, a lo mejor mencioné mal, que experimenta una revelación de un reino que es para él desconocido. Todo es hecho nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Toda la intelectualidad, todas las doctrinas falsas, todo razonamiento humano lo habla como cosas viejas que van pasando para que se establezcan las nuevas. Y empieza diciendo 1 Corintios 2, 9 al 14. Antes bien, como está escrito, así está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, nunca han estado en el corazón del hombre. Nadie las vio, nadie las oyó, nunca a nadie se le ocurrió esto. Y dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios te las va dando poco a poquito en ese crecimiento espiritual. Te va dando más y más luz, más verdad, más vida, más plenitud. Y dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu sabe todas las cosas más profundas de Dios. Y bueno, Dios nos dio su Espíritu. Pues el Espíritu nos va revelando la esencia, la sustancia de Dios. Y dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre?
sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. O sea, tú no cambiaste de religión, ni cambiaste una filosofía, ni tomaste un líder intelectual, nada de eso, ¿verdad? Esto solo proviene de Dios. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que es de Dios solamente viene de Dios. Y lo que viene de Dios, solo su Espíritu nos lo puede revelar. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Estas cosas chocan con la mente natural, con el intelecto del hombre, con el razonamiento del hombre, con la filosofía del hombre, con la perspectiva que el hombre tiene. He aquí, todo es hecho nuevo. Y debemos entender que hemos entrado al reino de Dios para ver y para oír las cosas que son de Dios. Y el agente que está enseñándonos es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y recordemos que ese Espíritu nos fue dado en el momento de recibir a Cristo. Fuimos sellados y viene a morar en nosotros para revelarnos todas las cosas maravillosas. Y empieza una revelación, un entendimiento, un conocimiento de cosas que nunca estuvieron en el corazón del hombre. Bueno, esto es verdaderamente maravilloso. La mente, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, acomodando lo que es del Espíritu a lo que viene del Espíritu. Una cuarta manifestación, me van a conceder unos 5 minutos más para ver, estas son 5 manifestaciones muy notorias que vienen como fruto de esa relación. Cuando hablamos de una relación, no es una relación laboral o una relación de sociedad, no, es una relación de vida, vital, una relación que nos permite tener la vida de Dios. Bueno, debe haber manifestaciones o evidencias o muestras de que tú tienes una relación personal con Dios. Aquí estamos hablando de la experiencia, de la vivencia de alguien que efectivamente tiene esta relación. Un cuarto punto que habla de esto es que el que ha abierto su corazón a Cristo experimenta su relación personal con Dios mediante la confianza de que Dios es su Padre Celestial y que Él es su Hijo. Viene una confianza de esa relación porque hay un espíritu que viene del Padre mismo a mostrarte que Él te reconoce, te acepta, que Él tiene una relación de padre a hijo.
Y eso se manifiesta por una confianza que no tenías, una seguridad. Viene una libertad para empezar a orar, para empezar a invocar a Dios. Todo eso es la evidencia de que tú tienes una relación personal con Dios, una confianza que no conocías antes. Está fundamentada. Tienes la certeza de que has nacido de Dios. Y dice este versículo, es un versículo universal, pero debe ser no solo conocimiento, no debe ser letra muerta, sino una maravillosa experiencia de esa relación. Mas a todos los que le recibieron, al Cristo de los clavos, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre del Señor. Así les dijo Pedro a los judíos que lo habían rechazado: sepa pues toda la casa de Israel que este Jesús, al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Bueno, a los que creen que Cristo es el Señor y que Cristo es Dios, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Derecho, autoridad, reconocimiento, cuidado, guía. Todo eso es potestad. Yo te reconozco como mi hijo. Te he adoptado como mi hijo. Te he dado mi espíritu para que more en ti. Entonces, tienes la autoridad y el derecho de ser mi hijo. ¿Y cómo lo vivo yo? Esto podría ser doctrina, pero lo vivo por la experiencia de una relación que se inició, una relación que el Espíritu mismo me está revelando, haciendo vivir con mucho gozo, con mucha confianza, orando, encomendándome a Él, pidiéndole que me guíe, pidiendo que me dé más, que yo quiero conocer más de Él. Todo eso, la confianza en Dios se manifiesta por la confianza en la oración. Entonces, esto es una evidencia de que se tiene esa relación personal. Y otro versículo que dice aquí en 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mucha confianza, mucha seguridad, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto habla de la relación, que yo acepto su voluntad, que yo quiero todas las cosas que Él me ha mostrado como su voluntad para mí. Entonces, yo tengo la confianza que si pido conforme a esta voluntad, Él me oye. Y si me oye, pues sé que tengo las cosas que le he pedido. Y este último punto dice: el que tiene una relación personal con Dios empieza a experimentar un interés y un atractivo por la Biblia como nunca pensó que pudiera ser tan valioso e importante el contenido de ese libro. Es una escritura que te está revelando la eternidad, el poder, la verdad, la justicia, los frutos inconmensurables. Es una escritura maravillosa. Como nunca pensó que pudiera ser tan valioso e importante el contenido de este libro. Se da cuenta que la Biblia enseña la obediencia, la santidad, la fe, la verdad, la justicia, la humildad
Y todo eso lo quiero yo por el Espíritu que ahora mora en mí. Y tenemos este versículo, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí hay varias cosas: tener sus mandamientos y hacerlos nuestros. El que los guarda. Y el que los guarda, pues nos está mostrando que él quiere tener todo lo que yo le quiero dar. El que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto está relacionado con la palabra de Dios. Un amor por la palabra, un deseo de tener todo lo que Dios me quiere dar, ¿verdad? Y dice que empiezo a experimentar que el Señor empieza a mostrarse y a manifestarse en mí como un Cristo vivo y resucitado. Y empieza la acción de gracias, el deseo de glorificar su nombre, el deseo de servirle, el deseo de anunciarlo a todos. Bueno, son evidencias que están mostradas como una vida, de que se ha iniciado una relación personal con Dios. Muy bien, por hoy aquí terminamos, y el siguiente punto que vamos a ver bajo este mismo tema de la importancia de la relación con Dios es que hay una absoluta certeza de que los cristianos que han muerto aún viven. Bueno, eso lo tenemos que fortalecer mucho, y vamos a verlo la próxima semana con el favor de Dios. Muy bien, Dios los bendiga.